Alicia demanda a su expareja Luis y le exige la custodia compartida de la hija de ella, hija biológica de ella, que él inscribió como si fuera suya, pero que realmente es hija de su padre biológico. Ella nunca le dijo a él que la niña era hija del padre, hija biológica. Él viene para Estados Unidos con la niña. Y tú dices que hiciste esto, ¿por qué? Doctora, la razón principal por la cual hice esto fue porque ella fue una prostituta, estuvo mucho tiempo en ese mundo. Doctora, pero yo tenía temor de que ella, una vez que yo fuera a Brasil, me secuestraran a mi hija, porque ella estaba involucrada con la mafia, y las mafias son capaces de secuestrar a quien sea para obtener lo que ellos quieran. Entonces, el temor mío era que si pasaba eso, iba a perder a mi hija y también la iba a perder a ella. Entonces, yo estaba en una situación donde tenía que decidir qué hago con mi hija. Tengo que darle a ella el apoyo. Doctora, pero de Fortaleza yo me fui a Río, donde las cosas ya estaban más tranquilas, doctora. Sí, yo sé, él ignora ese hecho. Él ignora ese hecho. Ok, déjeme ver la evidencia que tiene el demandado, señor director. Dame mi hija, Luis, devuelve. Luis, yo voy a llevar a Sabrina a Brasil, no voy a ver nunca más. Luis. Yo quiero saber para qué tú me presentas esta evidencia, o sea, ¿cuál es el propósito? Doctora, para que usted viera, doctora, que ella se quiere llevar a la niña para Brasil. Se la quiere llevar para Brasil. No dice que quiero estar con ella, no dice que quiero estar compartiendo visitas con ella, dice me la quiero llevar para Brasil. Mi temor es, doctora, que ella como está en un ambiente, que es un ambiente muy dañino para un bebé de 3 años. Pero tú ahora no me has presentado a mí ninguna evidencia de que ella vive en un ambiente malo. Doctora, yo estuve en la fundación, o sea, ella está... Pásame a los testigos, a los dos, pásame a los dos testigos, que este señor no me convence ahora yo estoy preparada, doctora. De yo la nada. quiero conmigo, doctora. Yo estoy suficiente preparada para tenerla conmigo. Psicológicamente, tengo la fuerza, doctora. Ok, perfecto. Ok. ¿Cómo te llamas tú? Jonathan, doctora. ¿Tú eres testigo de Alicia? Sí. Ok. ¿Qué vienes a declarar? Doctora, buenas tardes. Yo vengo a declarar, yo soy de Brasil. Alicia se quedó en mi casa assim cuando regresó a Fortaleza, se quedó por 3 meses y realmente estaban sim, la perseguindo en Brasil. Enseguida nos fomos a Rio de Janeiro, onde é a cidade de mis papás. Ella se quedó en mi casa, yo la busqué trabajo para ella trabajaba mañana, tarde, noche, limpiando en hotel. Muchas das veces sí, llegaban propuestas para ella que ella se prostituyera de nuevo, pero ella no aceptó. Trabajaba duro y bien duro. Ok, perfecto. ¿Tu nombre? Yo soy Lorena, yo soy la hermana de Sabrina, mi hermanita de 3 años. Ah, tú eres... No, bueno, tú eres hija de Luis. Sí. Ok, perfecto. Bueno, quiero abogar por mi papá, porque primero que todo es un excelente papá, nos puede dar a nosotras dos la vida que ninguna de nuestras dos mamás nos puede dar. Yo amo a mi mamá y mi mamá está en Venezuela, pero yo estoy clara que con mi papá tengo una mejor vida. Además que estamos aquí, o sea, es tremenda oportunidad para las dos. Ella es una cualquiera. No una cualquiera. Es una cualquiera. Ella no nos va a dar la vida, pero tú no me puedes decir que soy una cualquiera. Yo pienso que tú no me puedes debes rotular de decirle esa así forma. a la mamá de tu hermanita. Sí, pero... No creo que debes de referirte así porque, tú sabes, no es bonito. ¿Ok? No es bonito. Bueno, en fin. Ella no le va a dar la vida a mi hermanita que se merece. Ok, pero ¿algo más? No. Ok, perfecto. Doctora, quizás ahora no tengo dinero, Ella pero ni tengo siquiera se suficiente comunicó con mi fuerza hermana para por trabajar Facebook, y salir con adelante Nunca te con comunicaste ella. con Vamos a Yo soy invitar sola, a la doctora, y quiero sala tener a mi hija conmigo. a la Ahora quiere, doctora ¿por qué te Madeline comunicaste por 2 Hernández, años? al Estuviste doctor fuera. Misael 2 años, González estuviste fuera. Yo la quiero por los No es últimos del años. papá. y a la ella. periodista Graciela Calado, por favor. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿Cómo doctora. está, señora Calado? Todo bien. Bueno, a ver, háblanos un poco de esta situación en Brasil. Las estadísticas de cuánta prostitución adolescente hay, etcétera, etcétera. Mira, Brasil viene pasando por una corrupción profunda de los últimos 15 años. Se está haciendo socialista Brasil y la gente no tiene ya casi que comer. Hay mucho asalto y mucha prostitución. Las mafias existen principalmente en el noreste de Brasil. Fortaleza, la ciudad de Alicia, es el segundo local en el mundo con más prostitución de menores, después de Tailandia. Increíble. Y en 2013 se aprobó la ley por el Ministerio de Trabajo de Brasil
que ahora la prostitución está legalizada. Entonces mucha gente se hace hincapié, los papás obligan a los hijos a prostituirse desde los 9, 10 años, tanto niñas como niños. Ok. Doctor, ¿usted tiene una prueba de ADN para verificar si esta niña es hija biológica de este señor? Sí, para verificar la paternidad entre Luis Fuentes y Sabrina Fuentes. Ok. Y la prueba de ADN dio que la probabilidad de paternidad es 0%. Ok. Me parece deplorable y asqueroso que te hayas metido con una chica que fue víctima. Traté de sacar ese ambiente, doctora. Mi intención siempre fue ayudarla. La hubieras sacado sin meterte con ella. Bueno, nos enamoramos. Pero no ¿qué lo se podía hiciste, hacer, te doctora? aprovechaste de una No me menor. aproveché de ella. Para mí, Te di tú una eres vida un nueva, una morboso oportunidad. cochino. Para mí, es lo que eres tú. Un morboso cochino. Yo respeto su opinión, tengo mi opinión Ella también. quizás no sabía lo que estaba filmando, pero estoy segura Ella de que sabía tú porque sí yo sabías exactamente lo que estabas haciendo tú. Yo sabía y yo se lo Sí, expliqué a ella lo que claro estaba que tú haciendo. sí lo sabías. Claro, se lo expliqué a ella. Esta niña tiene 3 años. Se encontrará en un grave problema ahora si hay una transición entre este hombre que no tiene conexión con ella. Yo tengo conexión De con todos ella, los pero años soy que el ha vivido. papá y la mamá los últimos 3 años. Es una buena edad. Y esta Los pequeñita últimos 2 años yo le he criado a ella. Perdone, doctora, que aquí Yo he sido un buen padre para ella. He sido Esta mamá también pequeña por los yo puedo últimos recuperar años. tiempo perdido. ¡Silencio! Doctora, este es el momento para que la niña haga la transición. Sí. Tiene 3 años, es pequeñita, puede ser que haya hecho un vínculo con el señor, pero si se hace poco a poco, ella puede hacer el vínculo con su mamá y los efectos psicológicos van a ser mínimos. Es mejor ahora que después que ella crezca. Ok, pásame los papeles que tiene ese señor ahí, por favor. Tú me engañaste. No te engañé. Tú me engañaste Tú sabías, y yo te lo cogiste la expliqué. custodia de ella. No digas Ahorita que te engañé. estoy preparada para tener la niña conmigo. No mientas otra vez. Ha mentido suficiente. Doctora, yo estoy preparada para tener la niña. Decisión doctora. del caso. Le concedo la custodia a la madre total Gracias, y completamente. doctora. Gracias. Total Doctora, y ese es un error muy grave, completamente. doctora. Y Ella no además va a poder darle a voy ella a la deshacer el educación. certificado de nacimiento que es Doctora, incorrecto esa porque ha tú sido no eres el una padre decisión biológico equivocada, de la doctora. Ese es niña. un error muy grave. Y además La niña va a considero sufrir que mucho, le doctora. robaste a Ella la está niña, conmigo, a esta doctora. Ella mujer, me conoce a mí como su papá. fraudulentamente. Doctora, es un error muy no grande. me interesa Está el afectando error. a una niña, La niña doctora. es pequeña, Yo tiene estoy 3 preparada, años. Se va a doctora, olvidar por de que favor, tú se no lo eres su suplico. papá Mi en menos hija, de 3 señor, va a meses. sufrir He muchísimo. dicho, se la Es un devuelve error. en 24 horas. Gracias, He doctora. dicho, caso cerrado. Hacemos un receso y regresamos con más de casos cerrados. Felipe me tumba la puerta, entra como un loco, gritando, ¡fuego, fuego! Me cogió como si fuera un saco de papas, me tiró en el hombro. De vocación, soy bombero, yo me siento un bombero. Él no es bombero ni es nada. No es bombero. Él lo que es un impostor, ahí con esa carita que usted lo ve, doctora. Él tiene un problema psicológico en el que crea situaciones. Para hacerse el héroe. Correcto. Ah, mira. ¡Wow! Caso cerrado.